descendencia de María Magdalena y Jesús. En este punto, sentimos que habíamos escudriñado las leyendas que rodean a María Magdalena en Europa muy minuciosamente, y el resultado fue evidencia circunstancial fascinante, pero poco convincente. Había, sin embargo, un lugar más que queríamos visitar. Si estudiamos la Biblia cristiana, es evidente que hay grandes vacíos en las historias que tenemos sobre la vida de Jesús. La Iglesia eligió los 4 evangelios que cuentan su historia en el Nuevo Testamento, pero había otros relatos escritos sobre Jesús, otros evangelios tan polémicos que la Iglesia ordenó su destrucción. Y se destruyeron, excepto un juego de copias que permaneció escondido en Egipto hasta hace 50 años. Los pergaminos Nag Hammadi cuentan lo que podría llamarse una historia alterna del tiempo de Jesús y María Magdalena. La Iglesia a través del tiempo hizo un esfuerzo concertado para conseguir estos documentos y luego destruirlos. Los historiadores creen que estos documentos fueron escondidos originalmente por un fraile de un monasterio cercano a finales del siglo IV. Al mismo tiempo, el obispo de Alejandría ordenó su destrucción. Y la pregunta que los historiadores se hacen es si la Iglesia hacía un esfuerzo tan concertado para destruir esta información. Se debe asumir que era bastante explosiva. Estos escritos tienen nombres como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de la Verdad y el Evangelio de Felipe. Un fragmento encontrado en un lugar diferente se llama el Evangelio de María Magdalena. Algunas veces se les llama los Evangelios gnósticos. Gnóstico significa conocimiento, y los grupos que los escribieron con frecuencia afirmaron tener especial conocimiento sobre Jesús. Pero estos textos contenían información de que Jesús y María Magdalena fueran casados. Hay una línea que indica claramente que María Magdalena era la favorita de Jesús y que él la besaba con frecuencia en la boca. Aparentemente, los pergaminos están deteriorados. En el Evangelio de Felipe, Jesús besa a María Magdalena con frecuencia y luego hay un vacío en el texto que se puede llenar con la palabra boca, pie, mejilla o frente. En donde sea que la besa, los otros discípulos están celosos. Y que Jesús ame a María en alguna forma sexual es una posible implicación de la historia. El mismo texto, el Evangelio de Felipe, también dice que a María Magdalena la llamaban su compañera. La palabra koininos en griego puede significar compañera o con frecuencia significa pareja. Hay insinuaciones tentadoras, pero no son definitivas. Se cree que los 4 evangelios del Nuevo Testamento se escribieron varias décadas después de que Jesús vivió, pero no se sabe cuándo se escribieron los evangelios gnósticos. Solo sabemos con certeza que algunos fueron alrededor del siglo II y que en el siglo IV la Iglesia los rechazó oficialmente. Entonces, algunos eruditos creen que los evangelios gnósticos no se deben tener en cuenta. Elaine Pagels disiente. Por evidencia interna y por los manuscritos, nos damos cuenta que algunos pueden ser muy antiguos. Según Pagels, nos dicen cómo recordaban y estimaban los primeros cristianos a María Magdalena. Si estuviera adivinando, supondría que hubo una relación especial entre María Magdalena y Jesús. También supondría que no hubo un aspecto sexual. Pagels cree que el lenguaje sobre los besos es simbólico, pero que hay evidencia de que María Magdalena era recordada como una figura poderosa dentro del movimiento. En el Evangelio de María Magdalena, los seguidores más allegados a Jesús, incluyendo a Pedro, Andrés y María, están sentados juntos después de la crucifixión, hablando. Pedro le pide a María Magdalena que les diga a los discípulos cualquier cosa que el Salvador le haya dicho a ella que ellos no sepan. Y para mortificación de Pedro, María responde: Pedro, te diré no solo lo que no sabes, sino lo que él se abstuvo de decirte. Y en ese punto, ella empieza a decir que acaba de ver al Señor en una visión y que él le habló. Andrés objeta diciendo: no sé lo que el resto de ustedes piensen de esto, pero yo no creo. Me parece muy extraño. Pedro interviene y dice: con seguridad Jesús no amaba a una mujer más que a nosotros. Y en ese momento María llora.
Ojalá no hiciera eso, pero lo hace. Y dice, Pedro, ¿crees que yo inventé todo esto? Pero los eruditos creen que estos evangelios gnósticos fueron escritos por lo menos un siglo después de Jesús. Dicen que no se puede confiar en que proporcionen información verídica. Por ejemplo, en el Evangelio de Tomás, Jesús, descrito en la Biblia como un progresista respecto a las mujeres, da la impresión de pronto de ser chauvinista. Y a las mujeres que nos ven les encantará esto. Los discípulos llevan a María Magdalena ante Jesús y dicen, Señor, tenemos un problema. María Magdalena es mujer y, desde luego, las mujeres no pueden heredar el reino de Dios. Jesús respondió, no se preocupen, la convertiré en hombre y así logrará llegar. Desde luego, no es algo que Jesús hubiera dicho. Este es un documento falso. No romanticemos estos libros apócrifos. Algunos de estos libros fantásticos cuentan historias de la niñez de Jesús. ¿Cómo era Jesús de niño? Describen a Jesús recogiendo pedacitos de arcilla y convirtiéndolos en pájaros, o haciendo caer muertos a sus compañeros si él perdía algún juego de rayuela o algo así. Es decir, usando sus divinos poderes. ¿Escribieron eso? A eso me refiero. La misma literatura tiene muchas observaciones tontas sobre Jesús, como Jesús el malcriado, usando sus divinos poderes para aterrorizar y dominar a sus compañeros de juego. Todos los evangelios son parte de un cuadro más grande y no creo que nadie pueda decir, creo en estos evangelios o en aquellos. Debido al hecho de que son historias orales, ninguna será perfectamente completa. Ninguna